Buenas noches a todas, a todos quienes siguen nuestras transmisiones semanales. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, hoy 26 de septiembre de 2023. Antes de iniciar con el tema de nuestra ponente, quiero comentarles algunas actividades que estamos programando y que me gustaría que ustedes conocieran por si tienen algún interés o quieren agregarse alguna de ellas. Bueno, como ustedes saben, las sesiones son coordinadas por el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica y Salud y ahorita recientemente que se está creando la Revista Internacional de Práctica Profesional de Enfermería. Dentro de las actividades que quiero comentarles que estamos programando es un entrenamiento para el cumplimiento de objetivos personales, familiares, inclusive laborales. Estas están programadas en 2 fines de semana. Uno es para el 7 y 8 de octubre, que va dirigido más a jóvenes, entre 13 y 17 años. Aquí lo que se busca justamente es fortalecer relaciones familiares, en ocasiones, o también va dentro del programa de poder dirigir un plan de carrera, trabajar sobre su disciplina, trabajar en miedos, inseguridades, que valoren a sus seres queridos, aprovechar el tiempo de vida, entre otros temas que se está fortaleciendo con ellos. Y aquí en estas actividades lo que también hacemos es un plan de seguimiento a distancia y con el apoyo de sus tutores o sus padres quien esté a cargo de ellos. Entonces, el programa está dirigido para jóvenes y el 14 y 15 de octubre es un entrenamiento ya para personas mayores de 18 años y aquí también lo que se busca es sacar la mejor versión de uno, construir aspectos que fortalezcan nuestra personalidad, nuestra autoestima, eliminar lo que no funciona de nosotros, a veces miedos, rencores, en general trabajar sobre uno. Por eso hablamos de un entrenamiento de liderazgo, pero a partir del desarrollo humano. Entonces, bueno, esta actividad, ahí están las fechas, si es en sábado y domingo, son prácticamente todo el día, pero no son clases, todo es vivencial, todo es un entrenamiento dentro de este programa. Entonces, ahí está abierta la invitación. Por otro lado, también queremos hacerles una invitación para el curso del BLS, que se llevará a cabo el 16 de noviembre y otro el 18 de noviembre en la Ciudad de México. Quien esté interesado también se puede conectar con nosotros. Este entrenamiento tiene aval por la Asociación Americana del Corazón. Y bueno, 18 y 19 de noviembre también tenemos BLS y ACLS. Entonces, quien quiera o esté interesado puede comunicarse con nosotros y nos coordinamos para realizar esta actividad académica. Bueno, ahora sí, ya entrando prácticamente en materia, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Y bueno, pues antes que nada, agradecerte, maestra Diana Rosa López, por estar el día de hoy con nosotros. Es un verdadero placer. Yo desde el día que te vi, bueno, siempre te he visto trabajando, pero el día que te vi específicamente con mi maestro de la UAM, el doctor Noriega, que bueno, pues afortunadamente estuvo internado y le diste aquella plática, para mí fue una cátedra, aproximadamente hace 10 años. Y bueno, pues sin duda tú eres toda una maestra en este tema. Para mí me llena de satisfacción y la verdad es que lo disfruto mucho que estés el día de hoy con nosotros y que nos compartas justamente toda la experiencia que tienes en el tema. Entonces, si me permites, yo sé que también eres muy modesta y voy a leer una muy breve semblanza que nos compartiste, pero sé que no refleja todo lo que tú eres y toda la experiencia que tienes. Sin embargo, solamente para que te conozca un poco nuestra audiencia también es personal líder en la enfermería a nivel nacional de diversos estados de la República, inclusive de otros países quienes nos están siguiendo. Entonces, bueno, es una doble presentación, pero bueno, pasando a la tuya, la maestra Adriana, bueno, prácticamente ella es licenciada en enfermería, tiene 18 años coordinando la clínica de leucemias agudas dentro del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Repito, es toda una institución en este tema, la maestra. Ella participa con el equipo de hematología en protocolos de investigación, ha publicado en revistas nacionales e internacionales. Prácticamente ella se coordina y se lleva, lo voy a decir así, de manera coloquial, de amigos con los médicos, porque bueno, pues la respetan bastante. Ella ha participado en diversos foros de investigación, con carteles, y como les comentaba, tiene algunas publicaciones como autora, también del cansancio del nivel cuidador cansancio del cuidador primario, en guías de práctica clínica y en recomendaciones para pacientes y familia, entre otros temas. La realidad es que he visto tus publicaciones ahí en PubMed que participas o colaboras, maestra Diana, y la verdad es que bastante interesante. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. La dinámica es, al margen de que ahorita te ceda la palabra, dejarte en la presentación y que nos permitas un espacio al final para interactuar un poco contigo. Bienvenida. Ok, maestra. Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero agradecerle al maestro Silvino por la invitación de esta noche y porque me permite poder compartirles el trabajo que realizamos día a día en la Clínica de Leucemias Agudas. Y quiero agradecerles a todos ustedes por este interés que tienen en particular con respecto al tema. Listo. Y bueno, el tema que esta noche quiero compartirles es el cuidado integral de enfermería a la persona que padece leucemia aguda. Y bueno, podemos conocer y saber que proporcionar una atención de calidad a nuestros usuarios, a las personas, se ha convertido en un tema prioritario para el sistema de salud. Y la manera en cómo nosotros podemos proporcionar esa atención de calidad es a través de un cuidado integral. Y diversos autores definen este cuidado integral como una atención completa que va a incluir las necesidades no tan solo fisiológicas, sino que también tenemos que mirar esa dimensión psicosocial, espiritual, psicológica y de comunicación, que son necesidades de cada una de las personas. Y una de las herramientas que nosotras como enfermeras tenemos para poder llevar a cabo y proporcionar este cuidado integral es el proceso de atención de enfermería, y a través de él vamos a poder organizar un plan de cuidados. Y este plan de cuidados va a ser la mejor herramienta para brindar una atención integral, así como la evaluación de estos cuidados proporcionados. Y bueno, una parte sumamente trascendental y importante para poder proporcionar estos cuidados integrales es la comunicación. Porque la comunicación efectiva dentro de este proceso integral nos va a permitir facilitar una relación con el paciente y con su familia. Nos va a permitir que a través de esta comunicación podamos explicar al paciente y el paciente pueda comprender cuál es su enfermedad y cuál es el proceso al que va a ser sometido. También podemos proporcionar el conocimiento de los diferentes procedimientos que se van a llevar a cabo, y de esta forma podemos ayudar a que el paciente se vuelva una persona participativa en todos los procesos que confieren a su autocuidado. Y podemos decir que una comunicación adecuada humaniza el cuidado y empodera al paciente en este proceso de toma de decisiones, que es muy importante. El proceso de atención de enfermería se va a considerar dentro de este cuidado integral como un estándar de nuestra práctica, porque el proceso de atención de enfermería está diseñado para poder dar respuesta a las necesidades de las personas, a los cuidados y a restablecer la salud y la autonomía de cada uno de los pacientes. La atención integral
nos va a ayudar a encaminarnos a obtener resultados óptimos en la atención del paciente, y de esta manera vamos a favorecer el cuidado en todas las áreas biofisiológicas, psicológicas, sociales y espirituales. El poder contar con un plan de cuidados, a su vez, nos va a permitir que el paciente pueda recuperarse más rápidamente, nos va a ayudar a prevenir complicaciones u otros problemas de salud. Y de esta manera vamos a poder aumentar la satisfacción del paciente en cuanto al cuidado y la atención proporcionada. Vamos a poder aumentar la autonomía del paciente y a su vez a reducir costos sanitarios por los cuidados que podamos emplear al momento de la prevención de complicaciones. Y con ello vamos a tener número de hospitalizaciones y de esta manera vamos a reducir estos costos. Nuestra interacción de enfermería en los cuidados que proporcionados va a implicar una relación interpersonal enfermera-paciente. Y esta relación interpersonal, a través de estas características de poder ver u observar, escuchar, tocar, sentir, nos va a llevar a un proceso de empatía al paciente, obteniendo como resultado un cuidado significativo. Y esta relación interpersonal es una fuerte, profunda y cercana asociación entre la enfermera y el paciente. El cuidado como una relación interpersonal nos va a permitir poder tener la oportunidad de demostrar las habilidades de presencia significativa, que nosotras, equipo de enfermería, sabemos que somos el primer contacto con los pacientes. Vamos a poder, como ese primer contacto y quienes somos encargados del cuidado del paciente y la persona que el paciente muy continuamente va a poder tener una relación, vamos a poder demostrar que tenemos esa presencia significativa. A través de esa presencia significativa vamos a poder generar confianza con nuestro paciente, vamos a poder transmitir seguridad, sinceridad, lazos afectivos, y al final de todo esto lo que buscamos al proporcionar este cuidado es cuidar con amor. Sabemos que cuando nosotros amamos lo que hacemos, lo hacemos de una mejor manera. Cuando nosotros amamos nuestra profesión, podemos proporcionar un cuidado con calidad, un cuidado con empatía hacia el paciente. Y cuando damos ese cuidado, podemos impactar a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, porque van a sentir que tenemos ese interés genuino de cuidarlos y de ayudarlos. Y bueno, nosotros tenemos que aprender a mirar a la persona que padece una enfermedad como un ser único, como un ser individual que es irrepetible, como un ser que obligatoriamente debe de tener una relación con su medio externo y su medio interno, y que a través de todo esto lleve a cabo procesos de adaptación a los diversos cambios a los que comúnmente puede afrontar por un proceso de enfermedad. Y recordando que las personas tenemos diversas dimensiones y que son las dimensiones que tenemos que tomar en cuenta para poder proporcionar un cuidado integral. Y estas son la dimensión física, la dimensión social, la dimensión espiritual, la dimensión cognitiva, la dimensión comunicativa, la dimensión estética, la dimensión emocional y la dimensión ética. Y existen diferentes determinantes del nivel de salud que van a estar afectando propiamente o influyendo propiamente en cada una de las personas. Y la OMS define los determinantes de la salud como propiedades basadas en el estilo de vida, afectadas por factores económicos y políticos que van a influir en la calidad de la salud de la persona.
Y estos que se mencionan son 4. Biológicos, relacionados con el medio ambiente, ligados al estilo de vida y dependientes del sistema de asistencia sanitaria. Los determinantes biológicos son no modificables y estos son la edad, el sexo, los factores físicos y genéticos, y los factores determinantes de la salud que podemos modificar para poder intervenir con un cuidado y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes son el medio ambiente, los estilos de vida y la asistencia sanitaria. Dentro del medio ambiente tomamos en cuenta los factores físicos, factores químicos, factores biológicos, sociales y culturales. En cuanto a los estilos de vida, pues ayudar a que la alimentación sea más adecuada y saludable, ejercicios físicos, cuidados en la higiene, también considerando la higiene mental, descanso y evitar hábitos excesivos. En cuanto a la asistencia sanitaria, pues disponer un adecuado sistema sanitario que cubra las necesidades de la población o de los pacientes. Y entrando, bueno, comenté un poquito como una introducción acerca de a qué se refiere el cuidado integral y todos los aspectos que debemos de considerar para poder proporcionar un cuidado a nuestros pacientes. Y entrando un poquito al tema de la leucemia aguda, quiero poder explicarles el concepto de la enfermedad de una manera breve. La leucemia aguda es considerada una enfermedad clonal maligna del tejido hematopoyético. El origen de esta enfermedad es en la médula ósea y tiene un carácter de proliferación de los blastos. La leucemia aguda es una enfermedad de la hematopoiesis. En la hematopoiesis tenemos una célula madre hematopoyética pluripotencial que tiene la característica por autoduplicarse. Y al momento de hacer esta autoduplicación, se puede malignizar. Y cuando se maligniza, esta célula madre hematopoyética, en lugar de producir las células normales que tendrían una diferenciación celular y alcanzarían en esa diferenciación y división celular una célula madura, lo único que va a producir son células inmaduras, llamadas blastos. Entonces, por eso es que en nuestra definición vemos que es una enfermedad de una célula madre que al momento de autoduplicarse o clonarse, se maligniza. Y cuando se maligniza, ya no va a producir las células normales de la sangre, que son las 3 líneas. La línea roja, que son los eritrocitos y contenidos ahí la hemoglobina. La serie blanca, que nos habla de las células que son de defensa de nuestro organismo, los leucocitos y las plaquetas. Y cuando una persona desarrolla este tipo de enfermedad hematológica, lo que vamos a observar es una falla medular. Con ello vamos a observar que como se están produciendo de una manera muy proliferativa las células inmaduras llamadas blastos, van a llenar los espacios medulares estas células y va a haber una menor producción de células normales. Y con ello podemos observar la falla medular. Y cuando una persona tiene este problema, podemos observar anemia, trombocitopenia, leucopenia y con ello una neutropenia o leucocitosis o leucemia extramedular. Lo que vamos a observar con ello es una insuficiencia medular y con ello vamos a observar síndromes anémicos, síndromes hemorrágicos, infecciones, que son como el cuadro clínico con el que comúnmente llega un paciente al servicio de urgencias. También vamos a poder observar una proliferación maligna de la enfermedad. Comúnmente todos tenemos células inmaduras en nuestra hematopoiesis, en los espacios medulares. Comúnmente todos podemos tener menos de un 4% de blastos en la médula ósea,
Pero cuando una persona desarrolla una leucemia aguda, como aumenta esa producción de blastos, se sale de esos espacios medulares, se sale de la médula ósea y empieza a transitar por la sangre periférica. Y entonces, cuando a una persona se le sospecha una afectación hematológica y le toman una biometría hemática, cuando realizan un frotis, cuando observan la morfología de estas células, pueden encontrar esas células inmaduras en la sangre periférica, que cualquier persona no las debería de tener. Pero las personas que desarrollan esta enfermedad, se puede observar blastos en la sangre periférica o una hiperleucocitosis. Como les explicaba en la diapositiva anterior, pues la célula madre se maligniza y empieza a producir de una manera desmesurada blastos, y con ello se puede ver reflejado en una biometría hemática un aumento de los glóbulos blancos, un aumento de los leucocitos que puede ser muy desmesurado, que puede ser mayor a 30,000 leucocitos o incluso mayor a 100,000 leucocitos. Y en donde, pues, vamos a poder observar cuando se hace el estudio morfológico de esa sangre que un gran porcentaje de esos leucocitos son blastos, que puede ser de un 90-80% de esos blastos. Y a eso le llamamos la proliferación maligna de la enfermedad, que ya proliferó, que ya se sobreprodujo, que ya salió de la médula ósea y de los espacios medulares y ya se empieza a evidenciar en la sangre periférica. Y también otra complicación que se puede presentar propiamente por la enfermedad es la afectación a órganos. Y esta afectación puede ser por infiltración o puede ser por infecciones. La infiltración es cuando tenemos una sobreproliferación de los blastos en la sangre, y estos blastos, al andar circulando por la sangre, van a empezar a infiltrar órganos, van a empezar a meterse, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, en los pulmones, en el sistema nervioso central. También pueden infiltrar la piel, también pueden infiltrar el corazón, etcétera. Como nosotros estamos irrigados por sangre en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, vamos a poder observar que cuando se tiene una cantidad tan desmesurada de esos blastos, pues se van a meter donde deseen esos blastos, van a infiltrar la piel, los órganos, y esa va a ser una de las complicaciones que se pueden presentar por la proliferación de la enfermedad. Y cuando hablamos de la afectación a órganos por infecciones, nos referimos a que como hay una sobreproducción de la enfermedad y han disminuido las cuentas normales de la sangre, el paciente va a presentar neutropenia grave y con ello una vulnerabilidad a infectarse de microorganismos recurrentes. Y dentro de los estudios diagnósticos que se realizan para poder identificar qué es una leucemia aguda, pues tenemos lo siguiente. Primero, existe una sospecha clínica. La sospecha clínica es porque una persona presenta síndrome anémico o puede presentar hemorragias que no son detenibles, o que puede presentar infecciones recurrentes, que puede, por ejemplo, tener infección de vías respiratorias, acudir al médico, y el médico de primer nivel puede dar tratamientos de antibióticos que le van a ayudar al paciente de una manera transitoria, pero al cabo de un tiempo determinado vuelven a recurrir a esas infecciones. Entonces, ya hay una sospecha clínica de que algo no está funcionando adecuadamente. Entonces, lo que sigue es tomar estudios de laboratorio. Y en esos estudios de laboratorio, una biometría hemática o citología hemática. Y es cuando
al hacer el frotis de sangre periférica vamos a poder observar los blastos. O por el resultado del Coulter vamos a poder observar que existe una disminución de las cuentas sanguíneas, de las plaquetas, de la hemoglobina o de las defensas. Entonces, cuando tenemos una sospecha clínica porque hay síndromes anémicos, hemorragias y infecciones recurrentes, es cuando se empieza el abordaje diagnóstico. Al momento de encontrar en la sangre periférica blastos, lo que sigue es llevar a cabo un aspirado de médula ósea. Y en el aspirado de médula ósea hacen muchos estudios diagnósticos, algunos de citogenética, moleculares, de inmunofenotipo, aparte del frotis de la médula ósea para poder observar las características morfológicas de las células para poder determinar de qué tipo de leucemia se trata. Si se trata de una leucemia linfoide, mieloide, promielocítica o de fenotipo mixto. La leucemia de fenotipo mixto es la leucemia que comparte características tanto mieloides como linfoides. Cuando ya se realiza el aspirado de médula ósea, a su vez también se realiza una biopsia de hueso y se envía a analizar a patología. Y bueno, todos estos estudios se hacen para poder diagnosticar la enfermedad de leucemia aguda. Y ya cuando se tiene el diagnóstico de este padecimiento, pues lo que sigue es dar un tratamiento oportunamente o de una manera inmediata. El tratamiento de primera línea en las leucemias agudas es la quimioterapia. En algunos pacientes se es considerado también dar radioterapia y en otro grupo de pacientes es considerado también realizar o llevar a cabo un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y este trasplante puede ser halogénico, que nos referimos de un donador 100% compatible emparentado o no emparentado, o haploidéntico, que nos referimos de un donador 50% compatible, o un trasplante autólogo, que nos referimos del propio paciente. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar por la quimioterapia, pues podemos ver que hay toxicidad a órganos. La quimioterapia puede afectar el sistema nervioso central, la quimioterapia puede causar toxicidad al corazón, toxicidad hepática, toxicidad renal. La quimioterapia puede afectar las mucosas y podemos observar mucositis en la cavidad oral, pero no tan solo en la cavidad oral, también podemos observar mucositis gastrointestinal y podemos ver que los pacientes desarrollan enfermedad acidopéctica, esofagitis, o que pueden tener diarreas que no sean infecciosas, sino que sean por toxicidad a la quimioterapia. También pueden presentar conjuntivitis. La quimioterapia también puede producir una toxicidad medular, en donde el paciente, como lo habíamos comentado, la enfermedad lo produce, pero también la quimioterapia es un síndrome anémico porque la quimioterapia tiene el objetivo de llegar al nivel de la hematopoiesis, de la producción de la sangre para poder eliminar las células madre hematopoyéticas que se malignizaron y eliminar toda esta carga de blastos, pero así como va a eliminar todas esas células, también va a afectar a las células de producción normal que se producen rápidamente. Y entre ellas, como ya lo comentamos, son las mucosas y entre ellas también son las células de la médula ósea, que son las 3 líneas celulares ya comentadas, la hemoglobina, las plaquetas y las defensas. Y con ello pues vamos a observar como una situación secundaria al tratamiento también síndromes anémicos, hemorrágicos e infecciones. Y otras afectaciones que se pueden presentar relacionadas al tratamiento de quimioterapia, pero no tan solo al tratamiento de quimioterapia, sino también a todo el proceso del ingreso hospitalario, son que se vean afectadas las personas que padecen esta enfermedad en cuanto a sus aspectos
psiquiátricos en cuanto a su afectación musculoesquelética y también se pueden observar estadios terminales. La radioterapia comúnmente es dirigida al sistema nervioso central y pues bueno, podemos observar efectos secundarios de 1 a 2 años, como la pérdida de la memoria, síntomas similares a accidentes cerebrovasculares, deficiencia en la función cerebral y el riesgo de desarrollar otro tipo de tumor. Y como efectos secundarios a corto plazo, pues pueden los pacientes presentar dolores de cabeza intensos, caída de cabello, náusea, vómito, fatiga, pueden tener una pérdida de la audición, pueden tener cambios en la piel y en el cuero cabelludo y dificultades con la memoria y el habla. Y bueno, es importante mencionar los tratamientos y cómo es que actúa la enfermedad para que podamos conocer a qué es sometida una persona que padece este tipo de padecimientos hematológicos malignos, para que podamos entender y comprender por qué muchas veces los pacientes se encuentran en un estado anímico diferente y para que podamos establecer una empatía con ellos y asimismo también para que comprendamos cuáles son los cuidados que debemos de proporcionar debido a cada efecto secundario que puede presentar cada uno de nuestros pacientes. Y hablando un poquito de la epidemiología, las 10 principales cánceres como causa de muerte en México por sexo fueron en un 5º lugar en hombres las leucemias, claro que aquí se incluyen también las leucemias crónicas, y en mujeres en un 9º lugar vemos las leucemias. En México como una experiencia en nuestro país, se han publicado 3 artículos que nos hablan acerca de las características de los pacientes que padecen leucemia en nuestro país. Y hay 3 diferentes artículos. Uno de ellos nos habla de las leucemias linfoides, otro de las leucemias promielocíticas y un tercero de la leucemia mieloide aguda. Estos estudios se desarrollaron en nuestro país con la integración de varios centros, de varios hospitales, reuniendo la información de cada lugar para poder hacer un análisis general y poder describir cómo es el grupo de personas que padecen esta enfermedad. Y pues bueno, les quise poner un poco de información breve porque si no sería demasiado larga la charla y no nos daría tiempo. Y pues les quiero comentar que en México la supervivencia global a 3 años es de un 22.1%, comparada con países desarrollados, pues es el de un 40 a un 50. En nuestro país estamos pues como por la mitad de esa supervivencia global. En cuanto a grupos de edad, tenemos el grupo AYA, que es el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, que es un rango de edad de 15 a 39 años. En países desarrollados es de un 60% y en nuestro país es de un 25.7%. En adultos mayores de 40 años hasta un rango de edad de 59 años, en países desarrollados es de un 40 a un 50%, pero en México es de un 17.4%. Y hablando de adultos mayores, personas que tienen más de 60 años, en países desarrollados es de un 22% y en nuestro país es de un 0%. De lo que nos habla, en resumen, claro, nos habla de más información acerca de este grupo de pacientes. Y como podemos observar, pues estamos todavía encaminados a seguir desarrollando y mejorando para que la supervivencia de nuestros pacientes pueda aumentar. En cuanto a la leucemia mieloide aguda, se hizo un análisis de 526 personas con este diagnóstico de 13 centros en México, donde se recolectó información de los años de 2013 al 2017, en donde reportaron
que la mediana de edad de estos pacientes es de 47 años, que el 80.2% se le pudo administrar tratamiento intensivo, que muerte en inducción, cuando en inducción nos referimos a cuando el paciente es diagnosticado y ingresado al hospital y se le aplica la primera quimioterapia, que es la quimioterapia de inducción, un 17.8% tuvimos de muertes. De remisión completa, que quiere decir los pacientes que después de la primera quimioterapia alcanzaron la buena respuesta o la ausencia de la enfermedad, en un 71.3%, y la supervivencia global a 3 años de 34.8%. En este recuadro, en esta gráfica, podemos observar que las leucemias mieloides las dividen en riesgos favorables, intermedios y desfavorables. Y la supervivencia a meses, podemos observar que en un riesgo favorable fue de 45 meses, en un riesgo intermedio de 20.5 meses y en un riesgo desfavorable de 12 meses. Y bueno, ya hablamos un poquito acerca de este grupo de pacientes que se enfrentan a una enfermedad mortal, que se enfrentan a una enfermedad que no es fácil, que puede conferir resistencia a los tratamientos y que muchas veces no es que no se dé el tratamiento adecuado, sino que más bien la enfermedad es muy resistente y podemos observar que tenemos tasas de supervivencia globales a 3 años muy bajas, ¿verdad? De un 20%. Entonces, vamos, si estamos hablando a 3 años de un 20%, entonces estamos hablando que un 80% de nuestros pacientes van a morir. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer con este cuidado integral? Pues dar lo mejor. Ser empáticos con nuestros pacientes, ayudarlos, porque desafortunadamente están llevando encima una carga de una enfermedad que en cualquier momento puede llevarlos a la muerte. Entonces, nosotros como personal de enfermería tenemos que dar la mejor atención para ellos, el mejor cuidado, la empatía, el compromiso con ellos. No sabemos realmente a quién le va a ir bien y a quién no. Podemos tener la sospecha pronóstica, porque como ya les había comentado en el algoritmo diagnóstico, se llevan a cabo muchos estudios genéticos, moleculares, de inmunofenotipo. Y todos estos estudios al diagnóstico nos ayudan a poder conocer a la enfermedad, a poder saber cuál es el pronóstico, si son riesgos altos, si son riesgos favorables. Y de esa manera los médicos, porque son quienes se encargan de esa parte, direccionar adecuadamente el tratamiento. Por eso es que hay quien desde el diagnóstico le indican o lo direccionan a un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y hay a quien desde el diagnóstico confiere a que va a tener un buen pronóstico. Pero la realidad es que en ese transcurso de la enfermedad y del tratamiento pueden ocurrir recaídas, puede suceder que la enfermedad se positivice. Por el tipo de tratamiento que llevan este grupo de pacientes, pueden presentar diversas complicaciones infecciosas y con ello retrasos en el tratamiento. Y todos esos factores pueden influir de una manera muy trascendental para que el paciente llegue a tener alguna recaída. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues la atención que podamos darles.
Por eso, en mis diapositivas anteriores, yo les comentaba que es un cuidado con amor, porque en estos 18 años he visto muchas cosas. He visto alegrías, sufrimientos, he visto o me he despedido de muchos pacientes, pero también puedo decirles que he tenido una satisfacción personal de que me puedan expresar ellos que les ha agradado mi atención. Entonces creo que en este tipo de enfermedades catastróficas, porque es una pérdida grande, no tan solo de la salud, sino de la independencia, del trabajo, de la pareja, de la escuela, de la economía. Es una pérdida muy grande. Lo mejor que podemos hacer es atenderlos con amor. Y las actividades que llevamos a cabo en la clínica de leucemias agudas es una consultoría de enfermería, en donde esta consultoría tiene 3 objetivos: prevenir, intervenir terapéuticamente y rehabilitar a las personas. Y a través de un instrumento de valoración que a lo largo de todos estos años hemos ido desarrollando, cambiando, evolucionando, llegamos en este momento a este instrumento de valoración que nos ha ayudado a poder desarrollar planes de cuidados a nuestros pacientes. Este instrumento, aparte de una ficha de identificación del paciente y de datos importantes para nosotros como son el diagnóstico, la etapa del tratamiento, cuántos días está de quimioterapia para poder identificar si está entrando a la mielosupresión profunda, si está en la mielosupresión profunda o si está saliendo. Son datos muy importantes para poder dar nuestras intervenciones preventivas. Y bueno, en este instrumento tenemos los signos vitales, el grupo sanguíneo, alergias y los patrones funcionales de Marjorie Gordon, que sabemos que son 11 patrones, y este instrumento lo desarrollamos a una manera que nos sea de una manera más rápida poder evaluar a nuestros pacientes y abordar de una manera integral todos los puntos que son necesarios evaluar. Y sabemos que la valoración de enfermería es fundamental para establecer un plan de cuidados individualizado, donde se va a implementar un plan de prevención desde un punto de vista integral. Y una vez que ya aplicamos nuestro instrumento de valoración, nosotras como enfermeras consultoras y coordinadoras de la atención del paciente, vamos a buscar a dar una solución a todas estas necesidades. Y como apoyo dentro de la clínica de leucemias, pues coordinamos esta atención con médicos especialistas, con las clínicas de especialidad de enfermería, que son la clínica de heridas y estomas, de diabetes, de geriatría, de clínica del dolor y paliativos, entre otras. Tenemos una relación con cada una de las clínicas para poder apoyarnos para la atención de nuestro grupo de pacientes. Tenemos una relación con trabajo social y con psiquiatría. ¿Por qué? Porque ya platicamos de todo lo que confiere esta enfermedad y por ello es muy importante esta atención de las personas a la cuestión emocional. Una de nuestras actividades es la atención temprana de complicaciones e identificación oportuna de ellas, como es la neutropenia febril, como es la inestabilidad hemodinámica o las urgencias paliativas. Y hablando un poquito de nuestro trabajo y de cómo hemos impactado en los desenlaces de los pacientes, hay algunos artículos publicados en donde habla de nuestro trabajo. En cuanto a un artículo que se desarrolló hace tiempo en leucemia mieloide aguda, en donde se habló de la experiencia del instituto, hablaron de resultados como, por ejemplo, la muerte en aplasia. De 1993 al 2003 analizaron estos datos
y como resultado tuvieron un 37% en muerte en aplasia de los pacientes. Del 2003 en adelante, como resultado obtuvieron un 15.5% de muerte en aplasia. Quiere decir que mejoramos un 50% de estas muertes, que ayudamos a mejorar este punto. En cuanto a la leucemia linfoide aguda, hablamos de la hospitalización por neutropenia febril, que durante las hospitalizaciones, antes de que se instaurara la clínica de leucemias agudas, que estamos hablando antes del 2003, teníamos un 61% de pacientes ingresados y actualmente un 32.9%. Es un punto muy interesante, porque antes de que existiera la clínica de leucemias agudas con un equipo multidisciplinario, que en su momento fue una psiquiatra, un especialista en clínica de dolor y cuidados paliativos, trabajo social, una psicóloga, el doctor Crespo, hematólogo, se logró mejorar todos estos resultados en los pacientes, y a partir del 2005 es que el personal de enfermería, su servidora, es que se integra a este equipo multidisciplinario. Y con las intervenciones directas nuestras como enfermeras, que confieren todo ese proceso de prevención y de educación para la salud, para el autocuidado, es que podemos obtener estos resultados que son muy satisfactorios. Y hablando, perdón, de educación para la salud, que es una de nuestras intervenciones directas, pues proporcionamos material didáctico a los pacientes, reforzamos los conocimientos y capacitamos al paciente y a la familia. Y algunas de las materiales didácticos que les proporcionamos, pues tenemos un manual de recomendaciones para el paciente y familiares durante su enfermedad y tratamiento, donde hablamos ampliamente de los cuidados que deben de llevar a cabo, y este manual se los proporcionamos a los pacientes vía electrónica. Se encuentra en la página del instituto. Lo desarrollamos en conjunto con Educación para la Salud, y aparte de eso les damos diferentes infografías, como por ejemplo ejercicios que van a favorecer la movilidad de los pacientes, porque debido a los ingresos hospitalarios prolongados por complicaciones, los pacientes pueden salir de alta con una afectación musculoesquelética, con desnutrición, pueden salir con una disminución importante de la fuerza y la masa muscular, y lo que queremos, o uno de los objetivos que tenemos, es rehabilitarlos, que vuelvan a recobrar esa independencia, esa autonomía. Y también dentro de la educación para la salud y para el autocuidado, pues les enseñamos a los pacientes cómo deben de administrar su tratamiento de quimioterapia subcutánea o intramuscular en casa, sobre todo a los pacientes que no pueden acudir diariamente a estos tratamientos porque son foráneos, por ejemplo. Los que viven cerca del instituto, pues recomendamos que mejor acudan al servicio a la administración de estos tratamientos, pero los que son foráneos y se les dificulta trasladarse diariamente al instituto, es que les damos un curso taller explicándoles ampliamente cómo deben de llevar a cabo estos cuidados en casa y la administración y manejo de estos tratamientos. También desarrollamos algunos videos explicativos, como es la administración de azacitidina subcutánea igual en casa, igual a través de infografías para reforzar la información a los pacientes. Y bueno, hacemos muchas actividades de educación, como charlas, observamos cómo los pacientes se administran el tratamiento y buscamos dar esta atención lo mejor posible, lo más humanamente posible. También nos apoyamos con algunas pasantes de la licenciatura en nutrición, que nos ayudaron a desarrollar algunas intervenciones para los pacientes. Por ejemplo, esta
recomendaciones dietéticas en pacientes que reciben quimioterapia. Son recomendaciones no farmacológicas porque también los pacientes se cansan de tomar tantos medicamentos que pueden ayudar a los pacientes a disminuir los síntomas que pueden presentar como un efecto secundario a la quimioterapia. Otra de las actividades que llevamos a cabo en la clínica de leucemias agudas son encaminadas al soporte social emocional y los cuidados paliativos. Se han publicado que el 23% de los pacientes que padecen este tipo de enfermedades pueden desarrollar ansiedad, un 28% depresión, un 13% de estrés postraumático. Y bueno, lo que yo les puedo decir es que en realidad el 100% de los pacientes en algún momento de este proceso de la enfermedad y del tratamiento pueden presentar alguna afectación emocional. Y como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, nosotras o su servidora, como coordinadora de esta atención, tenemos ese lazo directo con una doctora en psiquiatría que nos brinda ese apoyo de dar una atención pronta a nuestros pacientes. Y pues también parte de este soporte social y emocional involucra al cuidador primario, a la red de apoyo y a la familia. Y pues como algo que desarrollamos en la clínica, pues hice un artículo que se llama Nivel del cansancio del rol del cuidador primario del paciente con leucemia aguda en un hospital de tercer nivel, y les quiero compartir que los resultados que obtuvimos de ese artículo es que analizamos a 30 cuidadores primarios o obtuvimos información de 30 cuidadores primarios en donde pudimos identificar en los resultados que el rango de edad es de 46 a 60 años, que el 74% de estos cuidadores primarios son mujeres y que el 70% de estos cuidadores primarios y con ello pacientes eran foráneos. Y la relación con el paciente, pues tenemos que un 40% es de pareja, un 34% de padres, un 20% de hermanos y un 6% de otros. Y que el tiempo que un cuidador primario invierte en cuidar a una persona que padece este tipo de enfermedad puede ser en un rango de 17 a 24 horas del día. Y estamos hablando de un 54%. Los sentimientos que algunos cuidadores primarios presentaron fue en un 81% frustración, nerviosismo, estrés, agobio, preocupación o cólera. También en un 80% fatiga, cefalea, trastornos gastrointestinales, en un 27% pues cambio en actividades y pérdida del trabajo. Y podemos mencionar que el 50% de los cuidadores primarios expresaron tener una sobrecarga global y que esta en un 43% fue intensa. Entonces, cuando hablamos del soporte social y emocional, aparte de abordar al paciente, pues es muy importante abordar a su familia, a la red de apoyo, porque si nosotros tenemos una red de apoyo que pueda estar bien, nos va a ayudar mucho a que el paciente tenga un mejor cuidado en casa. Y en cuanto a los cuidados paliativos, pues los pacientes que están en esta etapa tienen cita abierta a la clínica de leucemias. Ellos pueden llegar el día que ellos tengan la necesidad de llegar para una valoración por la presencia de algún síntoma. Y pues lo que nosotros buscamos es asegurar el mayor confort y alivio de los síntomas que puedan presentar. Queremos o buscamos evitar que los pacientes en tratamiento paliativo acudan a urgencias, que ellos nos busquen porque como somos un equipo multidisciplinario que ya conocen ellos, pues ellos tienen una mayor confianza. Y buscamos evitar tratamientos y procedimientos invasivos que ya no tienen un objetivo con ellos.
También buscamos tener ese lazo directo con el equipo de cuidados paliativos. Creo yo que uno de los objetivos con este grupo de pacientes que es el ayudarlos para evitar acudir al servicio de urgencias. A veces los síntomas que ellos presentan, los médicos hematólogos pueden ayudar a solucionar con nuestros cuidados directos sin necesidad de que vayan a un servicio de urgencias, que es un servicio saturado, que es un servicio en donde van a tener una atención que a veces puede ser un poco más tardada, que puede ser un poco más cansada, porque a lo mejor con nosotros van en un turno matutino y podemos ayudar a solucionar sus necesidades. Y sin embargo, en un servicio de urgencias, por las características que todos conocemos que conlleva un servicio de urgencias, pudieran pasar mucho más tiempo ingresados esperando una atención. Y hablando un poquito de la atención que desarrollamos en la clínica y hablando un poquito de números, pues nosotros damos consultoría de enfermería. En el 2017 dimos 1,091 consultorías, en el 2018 749, en el 2019 700, en el 2020 1,142, en el 2022 aumentó nuestro número de consultorías a 1,880 en el 2021, y en el 2022 a 1,804. Y en el primer semestre de este año, 2023, de enero a junio, hicimos un conteo de 906 consultorías de enfermería. No es que tengamos un número muy grande de estos pacientes. En realidad, cada año en el instituto se diagnostican cerca de 70, 80 nuevos casos, pero es un grupo de pacientes que necesita una atención muy continua, en donde los pacientes pueden estar yendo a valoraciones 1, 2 o 3 veces a la semana, o puede ser una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, dependiendo en qué etapa de tratamiento se encuentre. Y bueno, quiero concluir esta charla, esta experiencia que tenemos a lo largo de todos estos años diciendo lo siguiente. El cuidado integral debe de ser personalizado e individualizado, tomando como prioridad lo que la persona necesita, aun si no está relacionado con la enfermedad de base, extendiendo estos cuidados a la familia y a la sociedad. Debemos de estar centrando estos cuidados en lo espiritual, en las relaciones sociales, en la proyección personal del paciente, que son cuidados tan importantes como el cuidado técnico, ya que su atención nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida y satisfacción del usuario con la atención recibida. Pienso yo que tomando una prioridad la necesidad del paciente, aun y cuando no es una necesidad de su enfermedad de base, es algo muy importante y que puede impactar a los pacientes. A veces cuando van a las valoraciones conmigo, antes de platicarme cuáles son sus síntomas, cuáles son sus molestias, me platican a veces cómo es que se encuentran socialmente o emocionalmente, si tuvieron algo que los hizo felices, si vieron alguna persona familiar, si salieron de paseo o incluso los problemas que pueden tener. Y pues nosotros estamos para escucharlos y para apoyar a nuestro grupo de pacientes. Eso es lo que quiero expresarles con esta charla. Gracias. Maestra Adriana, muchas gracias. Excelente presentación, bastante interesante, profunda y en ocasiones también en este transitar de lo que ibas comentando, dura y que hace reflexionar varias preguntas y tiene como diferentes sentimientos la presentación al margen de toda la experiencia que tienes. Antes de iniciar, ya tenemos 5 preguntas formadas, maestra, entonces, pero bueno, tenemos algunas en Facebook,
Pero antes quiero darte algunas felicitaciones que te están mandando aquí por Facebook, las de Zoom, yo sé que tú las ves por acá, pero bueno, te escriben desde Matamoros, Tamaulipas, saludándote y felicitándote por la ponencia desde Cuba, desde Monterrey, desde Puebla, desde Yucatán, eh, varias felicitaciones por aquí está también Rulo Bernal, muy atinada. Entonces, bueno, varias felicitaciones aquí, sin duda, bueno, pues aquí también en Zoom ya las estás leyendo, también te mandan muchas felicitaciones desde Chiapas, mira aquí Fabián Mendoza también. Entonces, en la medida de que van poniendo sus preguntas, te voy a leer eh, una de Facebook, que creo que es con lo último, casi de lo último que comentaste. Bueno, aquí Tihuatlán, Ensenada, Baja California, bueno, aquí muchas felicitaciones a maestra Adri. No, nos hablabas de la consultoría y nos preguntan aquí sobre la importancia justamente de la consultoría en la enfermería, si se lleva algún seguimiento de algún indicador, algo que desde la parte de enfermería, sé que tienen mucha experiencia y mucho trabajo vinculado en el área médica con la enfermería, pero algo propio de enfermería o todo es vinculado dentro de los datos que sacan de la consultoría. Bueno, trabajamos con el equipo multidisciplinario vinculados, pero nosotros como personal de enfermería, pues sí hemos desarrollado nuestra experiencia propia. Yo creo que uno de los indicadores que tenemos es nuestra valoración, que es direccionada a una de las teóricas de enfermería, Marjorie Gordon, con los 11 patrones funcionales, que es una información que nos ha ayudado mucho para poder desarrollar los planes de cuidados dirigidos a nuestro grupo de pacientes, porque nosotros como personal de enfermería encargados del cuidado, desarrollamos nuestros diagnósticos de enfermería, nuestros planes, nuestros procesos que difieren, bueno, no difieren, sino más bien que complementan la atención médica. Ok, muchas gracias, Adri. Voy a iniciar con unas preguntas que por aquí también nos están llegando. Hablabas algo interesante desde la sesión pasada y ahorita, bueno, se sigue comentando. Es la parte de la valoración desde un enfoque con una mirada integral, justamente, y esa mirada integral viene desde la parte de enfermería. Bueno, es desde la parte, he sabido que nosotros tenemos justo una característica, es esa, a valorar desde la parte biológica, psicológica, social, espiritual, y lo has estado desarrollando y tienes esa experiencia. Comentabas en la parte que me llama la atención que el 100% siempre, bueno, prácticamente todo el person, todos los pacientes en alguna etapa tienen una afectación emocional, y también comentabas datos duros con la familia. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo tú identificas que hace falta trabajar en la parte emocional? ¿Hay algún signo, algunos signos que tú nos puedas compartir en experiencia que digas, bueno, aquí necesitamos una intervención? Porque seguramente sucede también con otro tipo de enfermedades. Sí, maestro, mire, para empezar, una persona que le diagnostican leucemia aguda, lo más común es que su primer tratamiento sea ingresado en el hospital. Muchas veces los pacientes no tienen ni tiempo de pensar, solamente se empezaron a sentir mal, empezaron, por ejemplo, con un síndrome anémico terrible, llegan a un servicio de urgencias o llegan a nuestra institución al servicio de urgencias, y cuando le hacen sus valoraciones y tomas de estudio, pues hasta con una hemoglobina de 4, ¿no? En donde los ingresan, los transfunden y empiezan todo el proceso y el abordaje. No les dan un tiempo de decirles, piénsalo, nos vemos en una semana, tienes esta enfermedad, este es el tratamiento, porque perderíamos tiempo en combatir la enfermedad y la enfermedad progresaría aún más. Entonces, muchas veces se diagnostican
en un par de días. Muchos de los estudios diagnósticos se realizan en la mañana y ya tienen resultados en la tarde y ya están poniendo tratamiento al siguiente día. Entonces, el paciente en realidad no tiene tiempo de pensar. Solamente le dan una noticia de tienes esta enfermedad y necesitas este tratamiento, y le dan muchos consentimientos informados de todos los procesos, y la persona con el padecimiento encima solo acepta, porque de lo contrario sabe que podría morir en poco tiempo. Una leucemia aguda sin tratamiento puede morir en poco tiempo. Entonces, puede estar hospitalizado un mes en ese proceso de recuperación, pero si al paciente se le vienen complicaciones infecciosas graves, en ese primer ingreso puede ir a parar hasta la terapia intensiva. Entonces, cuando lo dan de alta y llegan conmigo al área ambulatoria, pues es muy notorio ver que ya tienen esa afectación emocional. La mayoría de los pacientes salen con depresión o con tristeza, con ansiedad, con trastorno de estrés postraumático. Y hay otro grupo de pacientes que afortunadamente en ese primer ingreso no presentaron complicaciones graves y que los dan de alta y que, bueno, tienen una buena resiliencia y que tienen un mayor optimismo. Y para empezar, pues es ese impacto, porque de ser una persona como tú, como yo, llevando sus actividades normales, de la nada ingresan a un hospital, les canalizan, les toman múltiples estudios de sangre, les colocan un catéter, si se complican con infecciones, los intuban y llevan un proceso muy catastrófico, que yo creo que nadie está preparado para someterse a ese tipo de procesos. Entonces, cuando salen, cuando los dan de alta, cuando los empezamos a ver ambulatoriamente, es como cuando empiezan a asociar todo lo que les está pasando. Comúnmente un grupo de pacientes sale muy feliz porque dice, al fin salí del hospital. Y en ese reconocimiento que vamos teniendo con ellos, en esa relación que vamos generando, los vamos conociendo, y es una manera en que vamos identificando a cada uno de ellos, porque empiezan a presentar crisis de ansiedad, empiezan a estar con nosotros siempre o muy nerviosos, o también me ha pasado que he tenido pacientes que siempre están contentos, que siempre están alegres, que siempre están sonrientes, pero que hay un trasfondo, que detrás de esa sonrisa y de esa alegría, de ese positivismo, están deprimidos, están tristes, pero tratan de tomar esa actitud para que su familia no los vea decaídos. Y en el transcurso en que vamos teniendo esa relación con ellos, que van llegando, que los vamos valorando, que nos vamos conociendo, que vamos interactuando, yo pues empiezo a tener mi ojo clínico y empiezo a identificar alteraciones. Y entonces les empiezo a sugerir la intervención con la psiquiatra. Y hay quien de plano llega y llora mucho, y pues también los escuchamos y les preguntamos, porque la atención es con mucho respeto, si consideran que podemos tener esa intervención con la psiquiatra. Muchas gracias, Adri. Hablando de esta parte súbita también, de repente tú lo dijiste bien, hoy estamos aquí aparentemente en un estado de normalidad y mañana pudiéramos estar en una institución. Hablabas también de determinantes sociales, en general determinantes en general que pudieran ser alguna causa y esta de la enfermedad, y esto lo asocio con una pregunta que nos hacen aquí, si existe alguna evidencia o recomendación para evitar esta enfermedad.
a lo largo del tiempo y la experiencia se ha logrado identificar de manera oportuna para lograr la remisión? Pues la leucemia aguda no es una enfermedad, bueno, la leucemia aguda solo se tienen factores de riesgo que predisponen a la enfermedad. Y estos factores de riesgo son la exposición, por ejemplo, a benceno, la exposición a agentes quimioterapéuticos, o sea, personas que padecieron otro cáncer y les administraron tratamiento de quimioterapia, pues tienen un riesgo de que en algún momento pudieran desarrollar una leucemia aguda, o personas que ya tuvieron un padecimiento hematológico como un síndrome mielodisplásico, una anemia plástica, una leucemia crónica, tienen un riesgo de que puedan desarrollarse a una leucemia aguda. Por ejemplo, factores de riesgo, enfermedades hematológicas, exposición a bencenos, exposición a radiaciones, no radiaciones de una tomografía, una placa de rayos X, no, sino radiaciones grandes, ¿no? Más potentes, pues pueden ser factores de riesgo de que una persona desarrolle este tipo de enfermedad. No hay una manera de prevenir el desarrollo de esta enfermedad porque no hay una causa aparente, ¿no? O sea, por ejemplo, el cáncer de mama puede ser hereditario, ¿no? Pero la leucemia no. Lo que ocurre cuando la diagnostican y hacen los estudios genéticos y moleculares, pues encuentran alteraciones en los cromosomas. Pero esas alteraciones en los cromosomas se van adquiriendo a lo largo de la vida. Y hay personas, pues, susceptibles a adquirir esas alteraciones, como por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down, que tienen esta trisomía del cromosoma 21, que tienen ya esas alteraciones, ¿no? Pero hablando como tal, es un poco difícil poder decir cómo prevenir la enfermedad. A lo mejor lo que podríamos hacer es tomarnos nuestras biometrías hemáticas anuales, como con todos los estudios, para saber nuestro estado de salud, ¿verdad? Pero la verdad es que la leucemia se identifica ya cuando está en un proceso desarrollado. O a menos alguna vez decíamos que nos hiciéramos al año un aspirado de médula ósea y viéramos nuestra hematopoiesis y si tenemos alteraciones genéticas y moleculares, pero la verdad es un estudio que nadie hace. Bueno, hay quien querrá hacerlo, ¿verdad? Como para identificar alguna alteración. Pero fuera de ello, a veces no tenemos esa cultura de hacernos estudios de sangre generales, pues sería un poco difícil pensar en que nos vamos a hacer aspirados de médula ósea para identificar oportunamente alguna alteración genética. ¿Sí contesté su pregunta? Sí, Adri, está bien, sí. De alguna manera, pues sí comentaste esta generalidad y bueno, lo difícil que es saber específicamente qué detona esta parte. Esto va ligado con la siguiente pregunta. Y los datos que diste, pues son duros, realmente son duros como país y bueno, entiendo que de 2003 hasta, bueno, 2003 para acá, prácticamente ha habido... Este que atrás estamos viendo muchísimo. Sí, parece que ni fui. De 2003 para acá, pues prácticamente se ha mejorado los cuidados, sobre todo lo que comentabas en leucemia linfoide aguda, en la muerte por aplasia. Entonces, pero también manejabas datos actuales este es un comparativo nacional, entiendo lo de la mortalidad, cómo ha mejorado a partir de que se crea la clínica o esta parte de un abordaje más integral, pero también haces un comparativo internacional donde pones a México pues prácticamente a la mitad de la supervivencia comparado con otros países, ¿no? Es decir, una supervivencia de 3 años al 21% y a 5 años del 40 al 50% de otros países,
y pues prácticamente en cualquier grupo de edad, inclusive en adultos mayores, lo pones al 0% de su sobrevivencia. Entonces, ¿a qué se deberá esto, Adriana? ¿Tú a qué le atribuyes que esta situación ocurra en nuestro país? ¿Algún factor de tratamiento, alguna situación propia de disponibilidad de camas en las instituciones, medicamentos? ¿A qué consideras que se debe esta situación? Una de las causas, maestro, es los medicamentos. Hay un grupo de medicamentos de inmunoterapia que son muy caros y que no tenemos accesibilidad a ellos. En otros países, como Estados Unidos, pues las instituciones tienen protocolos de investigación. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, con una leucemia mieloide muy agresiva, que le damos una primera línea de tratamiento y no funciona, le damos una segunda y una tercera línea de tratamiento para poder meter en remisión completa o en primera remisión completa a este paciente, estamos hablando de que metimos 3 líneas de tratamiento, 3 esquemas de tratamiento diferentes y que el comportamiento de la enfermedad es muy agresivo. Entonces, lo que nosotros esperamos es consolidar esa buena respuesta con la última línea de tratamiento que funcionó y llevar al paciente a un trasplante. Pero desafortunadamente en ese camino el paciente vuelve a recaer. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues sería terapias dirigidas y a veces esas terapias dirigidas no las hay en el país o son muy caras, muy costosas. Entonces, en otros países tienen protocolos de investigación en donde a ese grupo de pacientes les pueden dar otra línea de tratamiento. Y con esa otra línea de tratamiento que son protocolos de investigación, el paciente pudiera tener esa buena respuesta y a partir de ahí aumentar su supervivencia global. Y ahí es donde nosotros pues nos quedamos un poco detenidos. Pero bueno, también actualmente hay otras estrategias, ¿no? Que podemos tener en nuestro país. Por ejemplo, la gratuidad en el instituto a este grupo de pacientes, pues sí nos ha ayudado, porque autorizaron un medicamento que es muy caro, que es un medicamento monocional, pues es muy caro, ¿verdad? Pero como nuestros pacientes tienen gratuidad y fue autorizado en el instituto, pues en este momento podemos tener acceso a ese medicamento. Pero en otro tiempo, cuando no había gratuidad, la verdad es que el factor económico de nuestros pacientes pues no es entre medio y bajo y la economía del paciente pues no le permitía tener acceso a ese tipo de medicamentos. Entonces, una causa es el acceso a los medicamentos, el acceso a protocolos de investigación y otra causa es que la enfermedad en sí puede ser una enfermedad muy agresiva. Otra causa también es que los pacientes, cuando también llegan a la atención de tercer nivel, ya llegan muy afectados. Ya llegan, por ejemplo, con complicaciones infecciosas muy graves y muchas veces por esas complicaciones infecciosas es que fallecen los pacientes en el primer ingreso hospitalario. Entonces, hay muchas razones por las que estamos a la mitad de esa supervivencia global, pero una de ellas es los medicamentos de los que no tenemos acceso en el país. Muchas gracias, Madrid. Pues la realidad es que sí, complicado los datos duros, que es una enfermedad bastante
bastante dura, diría yo, por todos los datos que comentas, toda esta parte de cómo se da el diagnóstico, cómo se da el tratamiento, bueno, la falta de tratamientos, y bueno, pues hay que estar en la Ciudad de México, porque entiendo que no todos los estados tienen clínicas de leucemias, ¿no? Entonces ahí hay otro viacrucis, le llamaría yo, toda la parte de pérdida laboral, ¿no? Que tiene el cuidador o la familia, o sea, es creo que una de las enfermedades bastante duras y bueno, pues eso hace también alusión a esta especialidad que comenta aquí, que es una especialidad Diana Troncoso, una especialidad donde se hace presente el humanismo y creo que tú seguramente mitigas con todas las partes de esa gran, pues de ese viacrucis que vive el paciente y creo que tener enfermeras también con esa característica que tú tienes, trato amable, trato amoroso, lo comentas y creo que vale la pena, justo como lo comentabas, ¿no? Un cuidado con amor y yo entiendo que hay que darlo en todos lados, no en el sentido romántico, sino en el sentido de entender, de apoyar, de valorar, de diagnosticar y de dirigir los cuidados profesionales de enfermería. Adri, ¿y cuál es tu experiencia? Porque entiendo que tú también estás, y lo voy a decir en esos términos, a ver si no me equivoco, pues estás enfrentado a la muerte, pues prácticamente por los datos que diste, tú sabes que de 100 pacientes que llegan, 80, pues definitivamente van a fallecer por los datos, y si son mayores de 60 años, prácticamente todos. ¿Cuál es tu cuidado o cuál es el cuidado que tú realizas para ti como ser humano también, Adri? Bueno, la verdad es que inicialmente uno se deprime porque no estás acostumbrado a ver el sufrimiento de esa manera. Y como clínica, desde que ingresa el paciente, desde que se diagnostica, lo conocemos. Durante todo el proceso de su enfermedad y tratamiento, pues desarrollamos lazos con cada uno de los pacientes. Y al inicio, pues hasta soñaba. Y sí, me ponía triste. Pero con el tiempo uno va desarrollando mecanismos de defensa y yo creo que algo que me ha ayudado mucho son mis creencias personales religiosas. Yo creo en Dios y yo creo que Dios es el que me ayuda para poder dar este trato humanístico a los pacientes. Y yo en lo personal, pues me he refugiado mucho en Dios para poder aprender a enfrentar estos procesos, porque en una situación normal como seres humanos, pues sí nos afecta, sí nos puede poner tristes. Y en alguna ocasión también he ido a platicar un ratito con la psiquiatra, porque nos tenemos que tomar herramientas para poder saber cómo enfrentar todo esto y para poder ayudar, porque si también estamos bien deprimidos con los pacientes, pues no vamos a poder ayudarlos, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar esa inteligencia emocional para poder ayudar a los pacientes. Sí, contesté tu pregunta, maestra. Sí, sí, le has contestado todo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues por aquí te siguen llegando mensajes, Adri, tanto en Facebook como aquí en Zoom, desde aquí de Facebook, desde Honduras, Judith Janet Velázquez, un saludo. Y aquí, pues igual admirable tu trabajo y bueno, pues Adri, no nos queda más que agradecer si hay alguna otra pregunta, esta participación, sé que también ha sido, y lo voy a comentar, formadora de algunas alumnas de la primera generación de enfermería de práctica avanzada y han estado ahí contigo y bueno, pues siempre dispuesta a la enseñanza. Ahora sí que tú sí cumples de toda la enseñanza, a la investigación, a la asistencia y a la docencia y a la gestión ahí también dentro de la clínica. Adri, te voy a hacer entrega de una constancia virtual misma que te haremos llegar y al final solicitamos que tú nos cierres la transmisión con algún comentario final. Entonces la constancia espero que la estés viendo, dice el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en la Enfermería,
el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica y Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada te otorgan la presente constancia, licenciada Adriana Rosa López, por su participación como ponente de la sesión académica titulada Cuidado Integral a la Persona con Leucemias, que se realizó de manera virtual con transmisión a nivel internacional en vivo por Facebook, con sede en la Ciudad de México, el día 26 de septiembre de 2023. Muchas gracias, Adri, por esta sesión contigo, siempre un honor. ¿Y alguna conclusión con la que quieras cerrar esta transmisión, Adri? Bueno, pues yo quiero invitarlos a todos a que sigamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Como cuidadoras de los pacientes con dedicación, con profesionalismo, con amor, y que sigamos transmitiendo a los pacientes ese interés genuino que tenemos de que ellos se recuperen, de que ellos mejoren, ¿verdad? Y sobre todo, pues yo quiero decirles que debemos aprender a ser felices. Porque a veces, bueno, yo he aprendido todo esto, que a veces hay problemas pequeños, ¿verdad? Pero hay personas que me ha tocado cuidar y de cómo enfrentan cada una de las situaciones y circunstancias que los comparación de lo que ellos viven. Y yo lo que he aprendido es que debemos de buscar ser felices. Y yo les quiero invitar a que cada uno de nosotros aprenda a valorar cada cosa que tenemos, aun cuando es pequeña, y que busquemos esa parte de nuestra vida, la felicidad, y aprender a dar cuidado, ¿verdad? De una manera con amor. Eso es todo. Muchas gracias, Adri. Creo que es una excelente reflexión a propósito de lo del desarrollo humano. Creo que debemos de buscar justamente la felicidad, estar bien, y estando bien uno es lo que puede uno transmitir a los demás. Estar bien uno, yo siempre digo que nadie puede dar lo que no tiene, entonces si tú estás feliz le puedes dar felicidad, si puedes estable le puedes dar estabilidad. Muchas gracias, Adri, por esta sesión. También a toda nuestra audiencia agradecemos el hecho de que estén aquí. Esto también, nuevamente lo repito, habla de un interés por profesionalizarse, por conocer, por estar al día en los temas de los cuidados profesionales de enfermería. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Nos vemos por aquí el próximo martes. Tengan una excelente noche. Muchas gracias.